Bueno, charlando sobre las elecciones, es el último sábado, el último fin de semana previo a la veda electoral, así que escuchando distintas voces, analizando, pensando un poquito, reflexionando, que me parece que en algunos casos es lo que está faltando, Nati. No sé cómo venís viendo vos los últimos días de campaña, el debate que se viene dando. No puedo más que coincidir, Úrsula, con lo que decís de la necesidad de reflexionar. A veces creo que la misma campaña, la misma disputa y los tiempos, ¿no?, electorales hacen que no se discutan las políticas atadas incluso al pasado, un pasado constructivo, ¿no?, que nos lleva a ver qué tipo de futuro queremos. Y yo veo que en esta campaña es muy claro cuál es el enemigo, independientemente de las distintas dimensiones que pueda tener el espacio nacional o popular, las distintas opciones. Sí. Y digo esto porque el enemigo está la derecha conservadora y reaccionaria de nuestro país, que llegó por primera vez al gobierno a través del voto popular en el año 2015, tiene un proyecto de país clarísimo que tiene expresiones provinciales, como por ejemplo en Jujuy con Morales, apropiarse de las estructuras del Estado directamente para, nuevamente, ¿no?, apropiarse de la renta extraordinaria, apoderarse de los recursos estratégicos del Estado y reprimir cualquier tipo de visión de país distinta y cualquier tipo de disidencia. Lo dice Patricia Bullrich cuando hace sus spots de campaña, lo dice también Larreta, que parece moderado, pero en definitiva habla de hacer desaparecer una expresión política de nuestro país como el kirchnerismo. Es decir, hay una propuesta extintiva y de supresión por parte de la derecha, y hay una propuesta por el lado de mi punto de vista, Unión por la Patria, que es incluso reflotar la gran deuda que nos dejó el macrismo con el Fondo Monetario Internacional, la gran deuda social, que me parece lo más importante, ¿no? La pérdida de un poder adquisitivo del salario que viene en franca retracción y que es la puerta de acceso al goce de los derechos. Entonces creo que está muy claro en ese sentido. Después, desde ya que hay diferencias dentro del espacio nacional y popular, las vemos, pero a mí me parece, mi reflexión en esta semana y por lo que estuve viendo y escuchando, que hay que ver las ideas, no más allá de las personas. Yo creo que hay personas que nos pueden gustar más o menos, pero me parece que la representación política es un poco más complejo que empatizar personalmente con las características subjetivas de distintos candidatos. Entonces creo que desde ese lugar es importante ver que desde Unión por la Patria se plantea como eje central el trabajo y la producción. Esta es mi opinión personal, por supuesto, ¿no? Sí. Y me parece que es el eje porque siempre lo hablamos con vos, Úrsula, el capital concentrado está cada vez más concentrado, más transnacionalizado. Tenemos un mundo, una disputa geopolítica muy importante hoy en día entre Estados Unidos, China, Rusia, y eso impacta en nuestro país, desde el Fondo Monetario Internacional e incluso en el bloque latinoamericano, ¿no?, lo trascendente que se ha convertido Latinoamérica en este aspecto, y desde lo climático también, ¿no? Entonces, me parece que es un momento para pensar en ese sentido. Yo sigo considerando que el trabajo es el gran ordenador social, el trabajo con derecho, no por nada es un enemigo que elige también la derecha conservadora en nuestro país, y desde ese punto de vista creo que es el elemento central para dignificar. Formalizando una economía que está cada vez más informalizada también y que tiene distintos cordones de personas que no pueden acceder a un trabajo digno, y aun cuando las que acceden están absolutamente precarizadas, ¿no? Bien. Entonces me parece que va por ahí. Nati, Leo Martín te saluda, ¿cómo andás? Leo, ¿cómo estás? Te pregunto, porque hay muchos planteos, vos sos abogada laboralista, integrás la corriente 7 de julio, y te pregunto por todas las propuestas que están haciendo de parte de Juntos por el Cambio respecto a los derechos laborales. ¿Qué evaluación haces? Bueno, por eso yo creo que, yo no estoy tan segura que el enemigo no define, yo soy más de la CLO en ese sentido. Creo que sí que el enemigo también traza una línea divisoria. Y no nos tiene que llamar la atención que haya habido una Gestapo antisindical, que el enemigo institucionalizado esté en los sindicatos, que propongan reducir derechos laborales, que propongan volver al mundo que ya lo vivió nuestro país en la última dictadura cívico-militar y que no tuvieron otras que ahí hacer desaparecer a los trabajadores, pero que fíjate que terminamos con los mismos guarismos. Subimos una escalada de pobreza fenomenal, perdimos 20 puntos de poder adquisitivo del salario, tenemos que retomar la carta de Rodolfo Walsh, en ese sentido el 24 de marzo de 1977, un laburante tuvo que laburar el triple de horas para conseguir el mismo poder adquisitivo del salario, y eso se volvió a condensar
obviamente con el consenso de Washington, con el gobierno de Menem y con el gobierno de Mauricio Macri. Entonces ahí está el enemigo, porque en un sistema capitalista que nadie lo puede dudar, el único límite del capital se lo ponen los derechos laborales. Nuestro país también lo vivenció bien con la existencia del salario mínimo. Hace poquitos días Dante Sica le pegó a la ultraactividad de los convenios colectivos, que es un derecho adquirido en una ley de 1953. Es lo primero que tiró abajo la dictadura, fijar los salarios a través de la Junta Militar, hizo caer los beneficios de los convenios colectivos de trabajo. Esto la gente lo tiene que entender. No es modernización, es que vas a empezar a cobrar, si vos tenés un salario convencional de 250.000 pesos, supongamos, cae el convenio colectivo de trabajo y vas a empezar a cobrar el salario mínimo vital y móvil. Pero no solamente eso, tenemos cupos laborales trans adquiridos a través de convenios colectivos de trabajo, tenemos licencias parentales adquiridas a través de convenios colectivos de trabajo. Ese salario indirecto también va a caer si cae la ultraactividad de los convenios. Es la misma liberalización de las fuerzas productivas que pedía Martínez de Oz y que también pedía Dante Sica en el gobierno de Mauricio Macri. Por eso viene la derecha. Lo repasábamos justamente lo que decía Dante Sica hace un rato. Estamos hablando con Natalia Salvo y muy particularmente te quiero llevar también al plano judicial, aunque siempre tiene que ver con lo político como lo abordamos en esta columna, Nati, pero tiene que ver con los cuadernos de Centeno o las fotocopias de los cuadernos. Finalmente hubo 2 peritajes que establecieron que hubo correcciones sobre impresiones. ¿Qué es lo que pasó esta semana en relación a eso? Bueno, primero se cumplieron 5 años de la causa Cuaderno, y yo digo, hay que ver la causa Cuadernos en clave económica. Te pido si podés brevemente recordar qué es la causa de los cuadernos. Sí, la causa Cuadernos se inició el 1 de agosto del 2018 y a través de la ley del arrepentido, y con esos cuadernos que en teoría habría escrito el chofer de Barata, un funcionario del Ministerio de Planificación, donde en teoría los empresarios pagaban coimas a los referentes políticos del kirchnerismo y con eso se recaudaba dinero de la obra pública y demás. Estos cuadernos nunca existieron, el cuerpo del delito nunca existió, porque no eran cuadernos originales, incluso en teoría los originales se quemaron, después se desquemaron. Hay 2 cuadernos que son los cuadernos 7 y 8 y que fueron por los cuales se peritaron la fotocopia, ya lo había hecho un empresario privado, el empresario Lawson, que jamás tuvo obra pública, y a partir de su pericia privada, esto quiero decirlo y recordarlo, ni Bonadío, ni Stornelli, ni nadie habilitó una pericia sobre los originales de esos cuadernos, porque no existían esos cuadernos. Entonces, esa primer pericia que encomendó Lawson dio cuenta de 1.500 raspaduras, enmiendas, irregularidades. Estas últimas 2 pericias la hizo, por un lado, la Facultad de Filosofía y Letras, y por el otro lado, la División Escopométrica de la Policía Científica, de la Policía Federal, y que da cuenta que Basigalupo fue básicamente el que le dictó a Centeno los cuadernos 7 y 8, donde se hablaba efectivamente de dinero. ¿Sí? Es decir, la primera prueba ante la existencia de una prueba documental, que es la pericial quiligráfica, cuando se hizo después de 5 años, dio cuenta que esos cuadernos no fueron escritos en tiempo, que esos cuadernos no fueron escritos de continuado, es decir, que hubo alteraciones y básicamente se probó que era una causa armada por los servicios de inteligencia. ¿Y para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué la causa Cuadernos? Para desacreditar un gobierno nacional y popular a través de la persecución judicial, y para obviamente implantar un sistema económico de exclusión que es el que estamos viviendo actualmente. Por eso hay que volver a articular históricamente esta discusión, la que nos quiere quiere ganar la derecha. La pobreza la trajo el peronismo, los gobiernos nacionales y populares, el desempleo también. No, la pobreza la trajo el neoliberalismo, y a través de la desacreditación de ese tipo de gobiernos con causas judiciales, hablando de corrupción y demás, bueno, se cumple con el mismo propósito que cumplió la dictadura cívico-militar, que es el disciplinamiento. Antes el disciplinamiento social, hoy el disciplinamiento social y de la política también a través de la persecución judicial. ¿Cómo sigue esto, Nati? ¿Qué abre hacia adelante? Yo creo que abre la puerta de la necesidad de reformular hasta dónde, bueno, lo que Cristina llama la insatisfacción democrática, ¿no? Hasta dónde nos sirve esta estructura del Estado. Y disputar las estructuras del Estado. Yo no creo en las modificaciones radicales. Las modificaciones son siempre históricas, a través de la lucha histórica, así como fue incluso la estructura estatal actual,
que surgió con la Revolución Francesa. Bueno, hay que disputar las estructuras de Estado, hay que disputar ese poder judicial, hay que plantear las reformas de Fáxima, una reforma constitucional, y siempre de la mano de la política, porque estamos viendo cómo la política de la derecha se está apoderando de la estructura del Estado y vuelve al mismo terrorismo. Lo vemos, insisto, en Jujuy, cómo se ha blackerizado la economía, cómo otra vez la policía empieza a entrar las Fuerzas Armadas a los domicilios particulares sin orden de allanamiento. Entonces ese es el ámbito de disputa, pero siempre con la política. Natalia Salvo, abogada, columnista aquí en Feas, Sucias y Malas. Aquí Leo Martín me dice, Natalia, está por sacar un libro. El otro día vi en tus redes que estaba firmado por un libro, me parece. A que no saben de qué va a ser. ¿De qué? Va a ser sobre el Poder Judicial, porque creo que es un tema que tanto, me lo permito decir de esta forma, la progresía intelectual de los espacios teóricamente nacional y popular, tanto como la derecha, quieren que sea un tema reducido a académicos. Entonces creo que hay que popularizar el Poder Judicial. El Poder Judicial no está acostumbrado a ser interpelado por el pueblo. Y cuando es interpelado por el pueblo, bueno, el pueblo hace tronar la voz de su escarmiento, como decía Perón. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuándo va a salir? ¿O es un proyecto? Está en proyecto. Fue la firma, claro, del contrato con la editorial Galerna. Está muy bien. Bueno, ya estaremos contando entonces. Nati Salvo, te agradecemos. Te mandamos un fuerte abrazo. A ustedes, un abrazo enorme.